Un gusto, Claudia, estar aquí con ustedes, con Alejandra y conversando sobre estos temas fundamentales de país y que lógicamente nos ha sorprendido ya esta noticia que ha hecho la presidenta Castro. Pues mire, Claudia, Alejandra y Saraí, acá hay que ser muy puntuales en estos temas. Mire, yo había dicho en esta misma casa de noticias con anterioridad que la única forma de que la presidenta Castro pudiese revertir el tratado de extradición era que obviamente nosotros fuéramos de mucho interés para Estados Unidos y que podía llegar el momento en que nos podían socar las tuercas. Creo que ese momento llegó y creo que bajo esa medida se dieron diversas circunstancias. Lógicamente aquí partimos de varias hipótesis. Por ver la forma en que el presidente Trump ha abordado estos temas con los diferentes países, pues lógicamente va encaminado a que tuvo que haber habido cierto nivel de coacción con Honduras. El hecho solo de imaginarnos que pudiesen haber la posibilidad de imponer aranceles a las exportaciones de Honduras, que son el 61% de los Estados Unidos, era prácticamente destruir la economía hondureña y aranceles a las importaciones también, y con la amenaza que ya había por parte de varios congresistas de grabar también las remesas familiares, creo que hubiese sido prácticamente poner la cereza en el pastel para la economía hondureña, porque las remesas son el 27% del Producto Interno Bruto. Creo que sí hubo ese nivel de coacción y de presión. No descarto que la presidenta Castro haya aprovechado en alguna medida también para poder buscar algunas mejores opciones, quizá a un nivel familiar o a un nivel de la clase política a la que pertenece. Son ciertas situaciones que se dan y en un pacto político a nivel de relaciones exteriores también son viables e interesantes lo que pudo haber sucedido, pero en forma general les puedo decir, Alejandra, Claudia y Saraí, para toda la enorme audiencia, que sí, obviamente Estados Unidos sentó a nuestras autoridades, fue enfático y les dijo que de no seguir el tratado de extradición, pues lógicamente iban a haber consecuencias serias para el país. Y yo creo que en esa medida sí se aprovechó en un as debajo de la manga para negociar ciertos detalles, al menos con la administración del presidente Trump. ¿Cuáles podrían ser esas negociaciones que usted nos menciona, abogado? Bueno, fundamentales. De parte de Estados Unidos, la coacción absoluta de que si esto no continuaba, iban a haber sanciones severas para Honduras, que ya por los antecedentes los hemos visto, cómo se actuó con Colombia, cómo se actuó con México, con Canadá, y lógicamente que forzó y sentó a las partes a llegar a un acuerdo que fuera beneficioso para la administración Trump. Pero cuando hablaba de que se pudo haber negociado algunas cosas, puntuales en ese nivel. Si había alguna imputación de la justicia norteamericana contra algún miembro partidario de Libertad y Refundación, puede negociarse que mientras esté la actual administración no va a haber ningún tipo de acción encaminado a ese punto, o también hablar con el presidente Trump de que el Departamento de Justicia enfoque su mirada hacia otros sectores en este momento, y para no perjudicar a el gobierno de la presidenta Castro. Y todas las reacciones de la clase política que no se han hecho esperar en redes sociales aplaudiendo la decisión de la mandataria respaldan pues el clamor de la ciudadanía, incluso la ciudadanía hondureña. Alejandra Borjas nos daba lectura a un sinnúmero de mensajes que también se están dando del pueblo alabando y aplaudiendo la decisión de la presidenta. ¿Esto cree que de alguna manera, previo a las elecciones, a Partido Libertad y Refundación podría también darle en ese sentido un poquito de puntos, tomando en cuenta de que todavía está en deuda también la llegada de la Sisi al país, entre otras cosas? Claro, Claudia, lo que usted dice tiene principal fundamento, porque esta es una bocanada de aire fresco para el Partido Libertad y Refundación, porque recuerde que la extradición es una de las políticas públicas más populares entre todos los hondureños, es algo que se anhelaba desde décadas atrás, se logró en la década anterior, y lógicamente que eso permitió desarticular varios carteles de la droga en el país y tener un poco de resarcimiento para todos los que fueron víctimas de esa ola de criminalidad. Y decíamos que de no revertirse esta decisión por parte de la presidenta Castro, Honduras iba a ser tierra fértil para los narcotraficantes, y lógicamente esto quizá no sea algo que le beneficie a corto plazo en las elecciones primarias e internas,
sí es una política que le va a beneficiar para las elecciones generales, si esto se puede alinear con otras políticas públicas que pueda tomar en consideración. Recordemos que el tema de la extradición es un tema fundamental porque de no existir extradición en el país, hubiera seguido esa escalada de violencia que lógicamente atentó y quitó la vida a muchos hondureños, desplazamientos forzados de personas en el país, producto de que los narcotraficantes ocupaban sus territorios y además eso vino a explotar una gran cantidad de microtráfico en las ciudades principales del país, donde la droga se distribuye. El hecho de cambiar esta política pública y tomar esta decisión, pues obviamente cambia y redirecciona el camino por donde el país viene avanzando y quizá, como le decía, en las elecciones primarias internas no tenga una consecuencia, pero si esto logra que el Partido Libertad y Refundación tener otras políticas públicas que sean totalmente populares en la población, podría tener un impacto en las elecciones generales, pero en este momento creo que han logrado calmar lo que es la voz popular de todos los hondureños en que le exigían a gritos que la extradición continuara y bueno, y eso quizá no sea una decisión propia de la administración Castro, sino que también producto de la presión que el gobierno del presidente Trump ejerció en el país, porque recordemos que dijo ya el secretario de Estado Marco Rubio que la extradición era una de las principales políticas que el presidente Trump iba a fortalecer con todos sus socios a lo largo de América Latina. Ahora, licenciado, yo he hablado con varias personas de barrios y colonias. A mí en lo personal y a ellos, que estábamos hablando hace unos días, no nos interesa la extradición porque yo no tengo a nadie vinculado con el narcotráfico, ni ellos tampoco. O sea, no nos beneficia ni siquiera nos afecta, me decía a mí la población hondureña. Pero visité algunos municipios del país y departamentos del país donde el narcotráfico evolucionó el comercio. Arregló carreteras, generó empleo, emprendimientos, sectores que estaban completamente olvidados por el gobierno y que a raíz de la extradición y del flagelo y la lucha contra el narcotráfico, ya esos lugares están volviendo otra vez a ser olvidados por las actuales autoridades del gobierno. Y hablo de cualquier tipo de gobierno que llegue al país. Con esto de la reforma, ¿qué se debe de hacer de hoy en adelante para poder buscar la manera de que se pudiera crear motivación de empleo, de que se pudiera generar esa producción que la generaba el narcotráfico? Porque muchos estaban a favor de eso, y le estoy hablando de departamentos y municipios olvidados por los gobiernos. Totalmente de acuerdo con usted, Saraí. Mire, el tema fundamental es que los carteles del narcotráfico y sobre todo los grandes carteles que operaron desde finales de la década, desde inicios de la década pasada y finales de la década de 2000 a 2010, pues lógicamente que generaron producción en las zonas donde operaban, daban empleo, mejoraban las condiciones de caminos productivos de la gente y por eso eran muy queridos y por eso eran populares en la zona. Pero no podemos negar algo, Saraí, que sí ha afectado. Y es sobre todo que en lo que corresponde a las grandes ciudades del país, cuando los carteles de la droga fueron desarticulados, ahora el transporte de la droga en el país se paga con droga y esa droga tienen que hacerla efectiva y por eso es que hemos visto la cantidad de tráfico de drogas que hay en las principales ciudades del país ahora a nivel micro, a nivel pequeño. Pero cuando usted me dice, sí, a la gente no le interesa mucho la extradición porque no hay familiares en extradición, pero mire, Saraí, Alejandra y Claudia, toda la disminución de los homicidios, que no es de ahora, sino que los homicidios comenzaron a bajar desde el año 2011 de manera exponencial y ha venido la curva descendente hasta el nivel que lo tenemos ahora, sí ha sido producto de la extradición en el país. Porque recuerde que los grupos criminales de narcotráfico, como estaban organizados, realmente era un proceso complicado, violento, difícil, donde muchas de la gran cantidad de las muertes eran por ajuste de cuentas, por pleito de territorio, porque realmente había una industria del sicariato en el país que era complicada. Entonces, el tema del descenso en los homicidios no es un tema que es imputable solo a este gobierno, viene descendiendo desde el momento en que se optó como política pública la extradición y eso
ha tenido a todos los hondureños en un mar de tranquilidad, de plausibilidad, porque todo viene para abajo. Entonces, tiene una consecuencia. Y para finalizar con su pregunta, Saraí, decirle también, mire, yo si hubiese en este momento tenido esa opción de recomendarle a la presidenta Castro, ojalá que haya negociado bien. ¿Y cuál es la negociación? Que hubiese logrado que la cooperación de Estados Unidos bilateral, que es muy grande, casi alrededor de 350 millones destinados este año y que en este momento están suspendidos y congelados, ojalá que haya sido producto de esta negociación a la que se llegó para destinarlo para crear empleabilidad en todos los migrantes retornados, crear programas que vengan a generar competitividad en ellos, que vengan a generar ese tipo de exaltar sus habilidades, sus oficios, educarlos también para que puedan aprender y que pueda volverse productivo. USAID ya ha tenido experiencia antes en estos centros de alcance donde capacitan a los jóvenes, comienzan su emprendimiento y creo que eso va a ser importante, sobre todo también si se pudiera negociar inversión privada extranjera que pudiera llegar al país para atender esta gran cantidad de migrantes, porque ahora vemos y estamos contabilizando más de 3,000 migrantes que han llegado al país en estos primeros y no hemos finalizado ni siquiera el mes de febrero, pero hay que buscar el trabajo a esta gente y poder generar eso. Creo que, recuerde usted, cuando vino la presidenta Kamala Harris a la toma de posesión de la presidenta Castro, anunció 4.500 millones de inversión privada para el Triángulo Norte, pero nunca llegó porque las políticas hondureñas no se alinearon con las políticas estadounidenses. Entonces, ahora quizás Sí. es el principal fundamento y ojalá que tal como usted menciona, que hay que volver productivo para que estos lugares puedan volver a florecer, pero de manera legítima, pues obviamente haya sido parte de un proceso de negociación para que todo llegue al país. Así es.